cuando volví a creer, yo me escapaba de mi casa a la mañana los domingos para que no me vean yendo a la iglesia, porque me da vergüenza que sepan que yo volví a creer después de tanto tiempo de llevarle la contra de esas cosas, ¿verdad? ¿Qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Territorio de Lobos, en Eduardo Uber, Isaías Ender, y tenemos un invitado especial, el gran José, alias. Alias Pipo. ¿Qué tal, Bueno, José? ¿Cómo andas? Todo bien, muchas gracias. hoy estaríamos tocando un tema muy controversial, ¿verdad? Que sería el ateísmo y la reconversión del mismo, ¿verdad? Pipo, ¿qué podrías contribuir con nosotros? Conocemos una historia, Sí, para ¿verdad? dar un poco de contexto, José, alias Pipo, fue alguien, digamos... Vamos a ah, decirle Pipo, no me Pipo no vaya, ¿verdad? Mejor, mejor, mejor. Se van a Alguien- acordar más la gente de Pipo. Bueno, fue alguien, en resumido, ateo en el pasado y ahora está como que volviendo a lo que es la fe. Y justamente vamos a hablar un poco de su experiencia y debatir un poco de lo que está pasando actualmente en el mundo con eso. Así que nada, José, lo que quieras comentarnos sobre eso, cómo fue el inicio de todo y cómo estamos en la actualidad, ¿verdad? Contigo. Queremos agradecer a la marca Cambushi por patrocinar este video. Realmente con ellos vas a encontrar los mejores regalos empresariales, vasos térmicos y de todo un poco. Así que nunca te olvides que con Cambushi conserva tu momento. A ver, un poquito de mi historia, ¿verdad? Para salir ya de lo mío y ir directamente al tema interesante, ¿verdad? Que es las dos posturas, ¿verdad? El sí o el no de Dios. En mi caso, bueno, yo me crié, digamos, en una familia católica, si se puede decir así, ¿verdad? Digamos, casi nominalmente, en el sentido de, bueno, hice mi bautismo, mi primera comunión, pero digamos que hay un dicho en latín que dice lex credendi, lex vivendi, que es lo que se cree, o sea, que significa que lo que se cree se vive, ¿verdad? Lex orandi, lex credendi, lex vivendi, es lo que se vive rezando, lo que se vive creyendo, se vive en la vida, ¿verdad? Y digamos que de ese lado yo creo que también es algo muy común, ¿verdad? Que no hay como una consistencia entre lo que se dice creer y lo que realmente se vive, ¿verdad? Porque si uno es católico, uno es creyente, pero no va a misa, es realmente creyente y, ¿verdad? Es una de esas cosas. En fin, me crié con todas esas enseñanzas, ¿verdad? La catequesis de primera comunión, de ver a mis compañeros en la misa, qué sé yo, de algún sacerdote que se iba al colegio cada tanto, ¿verdad? Y todo bien. Digamos, yo desde chico yo siempre sentía como un cariño, obviamente sin poder explicar el porqué, ¿verdad? O sea, un cariño como, porque es lo que yo siempre veía o escuchaba, ¿verdad? Pero después con el auge de la adolescencia, ¿verdad? Cuando se empiezan a prender un poco las luces de la cabeza, a veces está la tendencia, ¿verdad? Con la rebeldía adolescente de llevar eso hacia un lugar no tan positivo, ¿verdad? O sea, lugares medio oscuros, ¿verdad? Y en mi caso, en la adolescencia, yo rematé mucho en contra de la fe porque lo que yo escuchaba me dejó de cerrar. Lo que me decían, los motivos por los cuales había que creer, las reglas sociales, que hay varias y son bastante difíciles porque es mucho negarse a sí mismo. Los impulsos que uno tiene físicos, mentales, hay muchas cosas que hay que atajarse, cosas que están mal, a pesar de que te nace hasta de la última fibra, ¿verdad? Entonces, llego yo a la adolescencia y veo, bueno, está este esta columna, ¿verdad?, de creencia enfrente mío que me dicen que es cierto, pero yo le pregunto a mi profesor de religión y no me sabe decir por qué. Le pregunto a mi mamá por qué yo tengo que hacer esto y por qué te dijeron, o porque así es. Pero eso en algún momento deja de cerrar, ¿verdad? Creo que cuando alguien es curioso y quiere saber el porqué de las cosas, por ahí sí tanta mala intención, sino por curiosidad, ¿verdad? Una curiosidad genuina, sí por ahí un poco inmadura, pero genuina al fin. Eh, entonces llega la adolescencia y vos querés saber por qué esto es cierto. ¿Por qué? O sea, ¿Dios existe sí o no? ¿Y por qué? ¿Cómo se puede saber, verdad? Entonces ahí ya entra, en mi experiencia, ¿verdad? Creo que también tenemos eso en común. Que vivimos en una época en la que es mucho lo que no se puede probar físicamente o empíricamente, como se dice, ¿verdad? Se asume como que no se puede probar de ninguna forma y no es cierto y se descarta. Y eso es, ¿verdad? Una de las filosofías más dañinas de nuestra época, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que hasta la gente que dice creer eso
no es consistente, volviendo a lo que dije al principio con eso, ¿verdad? Porque no todo lo que se ve, o sea, no solamente lo que se ve es lo que se puede probar, ¿verdad? Por el simple hecho de esa frase, ¿verdad? Porque si yo digo solamente lo que se ve se puede probar, yo estoy asumiendo la lógica que no se ve, porque ese enunciado implica la lógica, ¿verdad? Y la lógica no es algo que yo puedo tocar, yo no puedo levantar una piedra y encontrar las leyes de la lógica, pero aún así yo asumo que eso existe para poder hacer predicados del mundo y poder darle sentido a las cosas. Entonces, es una de esas cosas que en el mundo de la filosofía se dice, ¿verdad? Que es un reductio ad absurdum, o sea, se refuta a sí mismo porque bajo sus propias condiciones y sus propios axiomas se refuta. O sea, vos no puedes decir que la verdad no existe porque al decir que no existe la verdad está diciendo que es verdad que no existe la verdad. Claro, y Entonces eso es, y sí, de me ahí, detengo justamente ahí, porque justamente sí, en un capítulo, y ustedes recordarán que en un capítulo yo creo que fue el primer capítulo en el que yo estuve Leo, en este podcast, que yo dije la famosa frase de si existe realmente la verdad absoluta o no. ujú, Porque si es que vos afirmás y decís, o sea, si vos afirmás que no existe la verdad absoluta, ¿esa afirmación es estás absoluta afirmando, o no? claro, 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 tipo, sí, justamente lo que decía era, pero eso nada, mismo. quería mencionarnos a eso. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, bueno, eso fue como la problemática de mi caso, ¿verdad? Tenía tanta curiosidad de entrar en esos temas porque da gusto hablar, da gusto filosofar de estas cosas así densas, del sentido de la vida, de para qué estamos acá, por qué, cómo llegamos, ¿verdad? Pero yo notaba, ¿verdad? Que la gente que tenía que enseñarme eso no me sabía explicar. No es que yo tampoco era un genio ni mucho menos, ¿verdad? Pero yo decía, bueno, ¿cómo puedo saber que Dios existe? Y porque dice en el libro, dice en la Biblia. Bueno, pero, pero ¿por qué, verdad? O sea, dame algo más. O sea, o sea, tenía un hambre, ¿verdad? Tipo, pero ¿y dónde está esa comida que se puede masticar, ¿verdad? Porque yo quiero saber. Pero ¿quién me transmite? Y por mucho tiempo no encontré, ¿verdad? Bueno, y eso fue una lucha muy grande con mi familia, más que nada, ¿verdad? Porque yo sentía que en esa ausencia o esa carencia de respuestas que yo no recibía, em, yo sentía que me estaban, o sea, que yo sentía que yo estaba teniendo razón en mi postura, ¿verdad? Porque ante el silencio, ante el no recibir un argumento en contra, que nadie me pare el carro, como se dice, yo decía, bueno, esto es porque yo tengo razón. Si nadie me responde es porque yo tengo razón. Y el duro despertar después de mi vida fue que no solo que no era cierto que tenía razón, sino que estaba diciendo cualquier cosa, Claro, ¿verdad? antes de ir, quiero preguntarte nomás, ¿y cuál fue el momento? ¿Hubo un momento en el que vos te declaraste luego así, digamos, públicamente ateo, tipo, yo no Sí, creo nada de esto? sí. ¿Cómo fue eso? Y a ver, me acuerdo, hay un caso muy, muy simpático, ¿verdad? Que hace un año tuvo como un desenlace muy lindo. Em, cuando tenía creo que alrededor de 14 15 años, tenía un profesor de religión, ¿verdad? Que se llamaba Cristian. Y era, bueno, como éramos nenitos de 15 años, que tampoco podíamos estar hablando de la suma teológica de Santo Tomás tampoco, ¿verdad? O sea, eran cosas básicas, ¿verdad? María le dijo tal cosa a Jesús, Jesús. O sea, es lo que se espera, ¿verdad? No, tampoco le voy a caer a mi querido profe Cristian, ¿verdad? Pero me acuerdo que, digamos, como mi profesión pública mi carencia de fe fue justamente en una clase suya, que yo siempre me gustaba por ahí, siempre confrontar, Debatir. argumentar, así, porque me apasiona ese tema, ¿verdad? Y bueno, y también, digamos, por ahí también, obviamente, en mi adolescencia, un poco tonto, también buscaba también hacer un poco de show, ¿verdad? Me acuerdo que un día estamos hablando justamente de la existencia de Dios y de cómo se podía probar. Y yo me paro enfrente de toda la clase, me voy allá al lado del pizarrón y le digo, profesor, lo que vos estás haciendo, o sea, no estás haciendo querer creer que si yo toco esta pared, que vos decís que tiene pintura, y yo toco y no me mojo la mano, o sea, vos me querés hacer creer que eso es pintura, cuando no es, porque yo toco y no tiene pintura. Y enfrenta a todos, ¿verdad? Y obviamente yo cuento ahora con ya los años que pasaron, ¿verdad? Pero yo fui muy, 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 como que agresivo con él. No fue así una pregunta de, decime si sabes, tipo, o sea, a humillar yo jugaba, yo lo admito completamente, yo jugaba así a humillar, ¿verdad? Y eso digamos que fue así como
el momento así público de, bueno, Del inicio. yo no creo y venga que venga, yo no creo. ¿Verdad? Tipo, todos ustedes contra yo solo. Algo así, sí. Y lo peor es que mis compañeritos también veían, o sea, porque se podían relacionar más conmigo que con el profe, ¿verdad? Entonces tomaban más mi lado y se reían del profe y se burlaban y bueno, eso también son cosas que no, obviamente no estoy orgulloso, ¿verdad? Pero son, creo que son esas tonterías, digamos, de la edad, que en algún momento alguien tiene, o sea, tienes que pasar para, ¿verdad? Como se dice, esos momentos que te mantienen humilde, ¿verdad? O sea, yo ahora tampoco puedo decir con mucha confianza ciertas cosas porque yo sé que por ahí estoy, en 2 o 3 años me puedo arrepentir o puedo estar equivocado. Ciertas cosas. En otras cosas por ahí se puede tener un poco más de certeza, ¿verdad? Pero digamos, en términos de profesión pública de mi carencia fue por ahí, digamos que ese fue el momento, el antes y el después, ¿verdad? ¿Y cuándo fue tu vuelta a la Uf. fe y a la creencia? Y a ver, O igual, si fue algo progresivo. y sí, o sea, realmente fue algo un poco más progresivo, ¿verdad? No fue así como No fue del día para otro. no fue que un día estuve como San Agustín, ¿verdad? En un jardín y me escucho una voz y me dice, toma, lee esto y leo el Evangelio y no fue así, ¿verdad? Fue muy gradual, muy de a poco y tomó su tiempo, ¿verdad? Empezó más por el lado, digamos, más del lado emocional casi. No es que me convenció de ese lado, pero sino que por ahí entró, como dijo Tomás en un episodio pasado de ustedes, ¿verdad? Entró como el espíritu, ¿verdad? Más por el lado emocional. Pues yo creo que mucha de mi rebeldía en contra de la religión nacía más de un lado emocional que de algo intelectual. Yo veía maldad en el mundo y no sabía cómo conectar que Dios era bueno y existía con la maldad que yo veía. Salía a la calle con mi familia y veía gente durmiendo en la calle, gente que dormía bajo la lluvia, perros atropellados. Y yo era un nenito, ¿verdad? O sea, y yo decía, ¿cómo puede ser que Dios sea bueno, pero hay tantas cosas feas que pasan, ¿verdad? Enfermedades, amigos que murieron de cáncer, qué sé yo, muchas cosas pasan en la vida, ¿verdad? Entonces, mi reversión empezó más por el lado emocional. Y más que nada fue un soltar esa rabia, ¿verdad? Soltar ese rencor por ahí, desde que de por qué si sos bueno no haces nada. Empezó a soltar eso y una vez que se soltó ese nudo, digamos, pudo dar un poco más de lugar a esto, a la razón, a los argumentos de por qué Dios existe, de, de cómo es que existe y de qué hizo en esta tierra, que fundó su iglesia, ¿verdad? Que no vino a decir hola y se fue, o sea, él vino, De hizo, que él existió. y fue una persona real, fue un verdadero Dios, verdadero hombre, fundó su iglesia y esa iglesia sigue acá hasta hoy, ¿verdad? Que, bueno, eso también es otra búsqueda, ¿verdad? Encontrarle a Dios, pero también encontrarle a su iglesia, Claro, con las tantas que hay hoy en día. claro. Así porque como dijo Jesús, ¿verdad? Le dijo a Pedro, en Mateo 16, 18, sobre esta piedra, esta roca, fundaré mi iglesia, una, singular, ¿verdad? Entonces no es que todas las iglesias fueron o son obra suya, tendrán por ahí algún eco, ¿verdad? Pero él fundó una sola. Entonces, eh, yo creo que no puedo hablar realmente totalmente de la reversión sin hablar del mi encuentro con la iglesia católica como tal, ¿verdad? Porque una vez que yo vuelvo a creer en Dios, y ahora fiel a mi estilo, no me cerró solamente decir, bueno, creo en Dios y ya está. Creo en Dios, sí, a los 16, 18, por ahí volví a decir, bueno, creo en Dios, pero ahora decía, bueno, se cerró esa saga, y Sí, Dios ahora existe. empieza otra saga mucho más complicada que es, creo en Dios, pero ¿cuál es su iglesia? ¿Y cómo se distingue de las 800.500 iglesias que hay? Muy buena pregunta. ¿Cuál es la de Cristo? ¿Y cómo se puede, será que se puede saber siquiera? ¿Verdad? Y entonces ahí, bueno, ¿verdad? Me senté, descansé un ratito y ahora salgo a buscar otra vez, ¿verdad? Porque me moví, ahora y no quería quedarme bueno, creo y ya está. Quiero creer y quiero seguirle a Él en la forma que Él vino a marcarnos, porque Él lo marcó de una forma. Él no vino a decir, bueno, sean bonitos y ya está. No vino a decir, bueno, quiéranle a su amiguito y ya está. No. Él fundó una iglesia, fundó una jerarquía, le ordenó a los apóstoles, obispos, sacerdotes. Ellos fueron a proclamar la palabra a todo el mundo.
Hubo una sucesión apostólica. Eso mismo. Entonces, esas cosas que se ven en el Evangelio se tendrían que seguir viendo hoy en día, ¿verdad? Porque Jesús también hizo una promesa a San Pedro que las puertas del infierno no van a prevalecer contra su iglesia. Entonces tenemos la certeza, si confiamos en Jesús, que esa iglesia que él fundó allá hace tantos años, hoy sigue. Pero la cuestión es cómo llegamos a saber que esa es la iglesia, ¿verdad? ¿Cuál es la iglesia? ¿Cuál de todas? Entonces, ahí, digamos, el lado de reversión de creo en Dios, ahí se cerró. Entonces, después empieza el tema de ir filtrando las iglesias. ¿Por dónde le sigo a O Cristo? sea, claro, entonces, y yo, yo obviamente así, sin GPS, sin prácticamente ninguna idea de por dónde empezar a buscar, yo dije, bueno, la historia, ¿verdad? Voy a empezar a buscar por la historia. ¿Verdad? Entonces, sabemos, ¿verdad? Que los apóstoles empezaron a predicar, empezaron a viajar, a dejar obispos en sus ciudades y ellos después hacían otros sacerdotes, otros obispos y, como dijiste, la sucesión apostólica, ¿verdad? Y tenemos ahora en la historia varios registros, por ejemplo, lo que se llama un grupo de grandes santos, los padres apostólicos, que son o discípulos directos o indirectos de los apóstoles. Por ejemplo, hay uno muy famoso que se llama San Ignacio de Antioquía, que se dice que es como el nieto espiritual del apóstol San Juan. Que el apóstol San Juan, según la tradición católica, ¿verdad? Predicó, eh, hizo un discípulo que se llama Policarpo, y Policarpo fue después el maestro de San Ignacio de Antioquía. Y de San Ignacio de Antioquía tenemos varias cartas de él que él iba mandando a las iglesias a medida que él iba siendo llevado hacia como un perro A su muerte. a su muerte, al A su martirio en Roma, martirio. ¿verdad? Para ser devorado por leones, ¿verdad? En el Coliseo. Claro. Y justamente en una de sus cartas, que creo que fue a los Esmirnotas, A la iglesia de Esmirna, sí. sí, Sí, claro. Y es bastante curioso porque en esa carta, en uno de sus capítulos, él menciona a la Iglesia Católica. eso mismo. Sí, Y es curioso porque cuando eso ni siquiera la Biblia existía. O sea, la Iglesia Católica está claro. antes que la Biblia. Y creo que fue como en el año 107 aproximadamente, Sí, sí, sí. donde él literalmente dice, allí donde esté el obispo, debe estar el pueblo. Y Mm, allí donde está Jesucristo está la Iglesia Católica. claro, sí. Entonces ahí es como que una gran revelación que cualquier persona Claro, puede tener, sí. ¿verdad? Entonces, leyendo esas cartas, ¿verdad? De los primeros cristianos, porque esto es, como dijiste, años 100, allá pegadito Al siglo I, ¿verdad? pegadito, o sea, el apóstol San Juan se dice que murió alrededor del año 90 y esto pasó en el año ciento y pico, o sea, esto ahí, vecinos, fueron contemporáneos de los apóstoles, ¿verdad? Y en esas cartas se ve, digamos, por una ventanita se ve, ¿verdad? Una iglesia jerárquica. Se mencionan obispos, se mencionan sacerdotes, se mencionan diáconos, se mencionan áreas de influencia donde ellos ejercen su ministerio, diócesis, digamos, ¿verdad? Si no me equivoco, para mí que también se mencionan herejías o no, o esos son en otras También, cartas. sí, sí, También, sí, ¿verdad? Sí. herejía, sí, sí. Eh, Inclusive en los Hechos de los Apóstoles hay, digamos, como el primer concilio, ¿verdad? La primera herejía, si se puede llamar así. Creo que esa no, herejía, ni con comillas, esa herejía es la herejía judaizante, ¿verdad? Que se ve que San Pedro se va y le dice, la primera controversia, digamos, de la iglesia naciente en Jerusalén fue, bueno, no hay que mantener más ciertas leyes ceremoniales de la antigua alianza porque ahora tenemos la nueva, ¿verdad? Bajo Jesucristo, el sumo sacerdote eterno, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema de los padres, ¿verdad? Se ve, por lo menos en el tema de San Ignacio particularmente, se ve una iglesia jerárquica, se ve una iglesia, no es así que todos somos sacerdotes, no es que todos podemos, Ser nuestros propios pastores. claro, no es que la verdad yo me invento yo y vos te inventas no, o sea, o sea, hay que obedecer a los obispos, dice en una de esas cartas de San Ignacio. Y eso, ¿dónde se ve hoy en día? Yo decía, bueno, esto es lo que se veía allá y dónde se ve algo parecido a esto hoy en día. Y en la Iglesia Católica se ve, hay obispos, hay sacerdotes, hay diócesis, hay y, como que tienen sus regiones donde ellos ejercen su autoridad y es jerárquico, ¿verdad? El obispo, después están los sacerdotes bajo el obispo, los diáconos, y medio que empezaba a cuadrar, ¿verdad?
Pero bueno, también, Asumo que en algún punto también llegaste a la cisma, sí, a la reforma, o sea, el cisma de Oriente, al cisma de Oriente y sí, después a la reforma claro, protestante. sí, sí. Entonces, yo empecé como de atrás para adelante, ¿verdad? En la historia. Em, entonces, estos primeros padres apostólicos, ¿verdad? Se notaba eso, ¿verdad? Una iglesia jerárquica con autoridades bien firmes, ¿verdad? Nada así relativista, nada de que yo me voy por mi cabeza, no. Todo así, vamos en línea recta, siguiéndole a los pastores. Todo bien. Pasa la historia. Por ejemplo, hay una frase, ¿verdad? De un santo muy, muy querido mío que se llama San Ambrosio, contemporáneo de San Agustín, que también es otro muy, muy, muy grande, ¿verdad? Que dice en latín, ubi Petrus, ibi ecclesia, donde está Pedro, está la iglesia, ¿verdad? Entonces eso, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Porque una de las contiendas más grandes, creo que contra la iglesia católica, es que no había un papa en los primeros siglos. Famoso. Pero San Ambrosio después en el siglo cuarto, quinto o sexto por ahí dice, donde está Pedro está la iglesia. Y Pedro, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? En Mateo 16, 18, que fue la roca sobre la cual fue edificada la Y a iglesia. quien le dio la llave del reino. Entonces, si en los primeros siglos se ve, ¿verdad? Que no es que donde está el pastor de Antioquía está la iglesia, donde está Pedro. Pero Pedro había muerto hace siglos. ¿Y dónde está Pedro ahora? Pedro está en Roma, ¿verdad? Pedro es el Papa. Entonces se ve desde el principio como que ecos de lo que hasta hoy se ve, ¿verdad? Pero bueno, digamos que para mí no fue tan simple hilar eso, ¿verdad? Con el tiempo recién hice esa conexión, ¿verdad? Te Porque habrás volvido loco, boludo, con todo me eso. volví loco, sí, porque justamente llegué hasta el punto de la historia en el que pasa el cisma Oriente, 1054. Y ahí la primera gran crisis de la iglesia, si se puede llamar así, es eso, Oriente y Occidente se dividen, ¿verdad? Eh, y con eso empiezan, ¿verdad? A medida que se separan, hay más argumentos en contra de cada lado. Entonces la iglesia católica sería la occidental, ¿verdad? Y los ortodoxos la oriental, ¿verdad? Entonces los ortodoxos después van a decir, bueno, el Papa no es que tenía una autoridad suprema sobre la iglesia, él fue el primero, como dicen ellos, el primero entre iguales. O sea, él fue el primero en ser llamado la roca, pero todos los patriarcas de Jerusalén, de Antioquía, también tienen la misma autoridad. Entonces yo decía, bueno, ¿tienen razón ellos o tienen razón estos? Y por mucho tiempo yo pensé que los ortodoxos tenían razón, ¿verdad? Porque a mí me costó hilar estas cosas, por ejemplo, lo de San Ambrosio, lo de San Agustín, que también San Agustín tiene una frase que dice en uno de sus grandes sermones, él dice, si hay un problema en la iglesia, que se arme un problema, ¿verdad? Pero si Roma habla sobre el problema deja de existir. Entonces se ve, ¿verdad? Ahí otra vez volviendo al tema que se ve desde los primeros siglos que Roma no fue una sede más. El obispo de Roma no es que fue uno más de iguales. El obispo de Roma tenía una autoridad por sobre todas las otras. Era la sede principal. A eso mismo. Entonces, eh, por ejemplo, también está una de las grandes crisis que pasó ahí con San Jerónimo, ¿verdad? Que se peleó con uno de sus amigos que se llamaba Rufino. Que su amigo Rufino, que era un amigo muy cercano suyo, empezó a escribir herejías, ¿verdad? En contra creo que fue en contra de la virginidad perpetua de María, algo así. Creo que sí. Ese no fue el de... O ese fue otro. El de la cachetada. O fue San Nicolás, el Ese de fue la San cachetada. Nicolás, sí, San creo Nicolás. que, o sea, según la tradición, San Nicolás a Arrio, en el concilio de Claro, Nicea. claro, sí. Sí. Entonces también se ve en San Jerónimo, ¿verdad? Que se armó un desastre con su amigo, se discutían. San Jerónimo, ¿verdad? Fiel a su estilo, siempre así con los humos, ¿verdad? Así caldeantes siempre. Le empezó a escribir libros en contra de su amigo, o sea, ¿por qué Rufino es un tonto? Así, un libro así le dedicaba a su amigo, ¿verdad? Y se armó tanto desastre, no sabían cómo resolver el problema, ¿verdad? Y entonces se ve que San Jerónimo le escribe al obispo de Roma, por favor, decile a él que se calle. ¿Y por qué al de Roma? ¿Por qué no al de Jerusalén? ¿Por qué no al de Constantinopla? Al de Roma fueron. Al de Roma fue San Agustín, al de Roma fue San Ambrosio. Se ve eso, se ve. Pero en fin, ¿verdad? Y ahí llegaste entonces a la conclusión. Sí, pero eso fue un trayecto muy largo, ¿verdad? Porque yo por mucho tiempo estaba convencido de la posición ortodoxa.
Yo hasta llegué a irme a la iglesia ortodoxa que hay acá en Asunción, allá en el centro. Porque yo estaba convencido que tenían razón, ¿verdad? Porque también en internet ellos tienen mucha presencia Ahora veo que apologética. se puso mucho de moda en la iglesia Sí, ortodoxa. sí, sí, están como moviendo mucho el tema de las redes sociales, muchos apologetas y laicos, ¿verdad? Pero que saben mucho y convence, ¿verdad? Porque te dicen, bueno, el Papa, no sé, Honorio primero, que es uno de los grandes casos que se usa como argumento en contra del papado, eh, y enseñó herejía. Y por eso el Papa no tenía autoridad. Cosas así, ¿verdad? Y si uno no sabe el contexto, no se mete en las fuentes primarias, ¿verdad? Escucha gente decir cosas, es muy fácil convencerte de cualquier posición. Entonces, una de las cosas que yo aprendí, ¿verdad? Por, por, por ensayo y error es que por más convincente que suene alguien, no importa qué tan bien hable, qué tan bien exprese, qué tan bien explique las cosas, lo importante es decir, bueno, esto es cierto porque dice esto en tal lugar, ¿verdad? Es la fuente. Pero no quedarse con, bueno, esto dijo fulanito que está acá. No, yo tengo que ir a leer eso. Si a mí me dicen que los padres de la iglesia dijeron tal cosa, no me tengo que quedar con, me dijeron que le dijeron. No. ¿Quién es el padre de la iglesia que vos dijiste que dijo eso? San Ignacio. Bueno, me voy a leer San Ignacio. Me voy a leer, no sé, Clemente. Me voy a leer San Agustín. Yo voy a leer, ¿verdad? Porque Dios nos dio la razón, ¿verdad? No nos dio la razón para apagar y para dejarnos guiar por rumores o porque alguien habla mejor que otro. O porque alguien subió un meme más lindo que el otro. Nos dio la razón para ejercitar, ¿verdad? Y Dios nos dio la razón para poder llegar a Él a través de ella. La fe no es emocional, la fe no es ciega, la fe es racional. Es la fe y la razón juntas, se juntan, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Vos qué opinás, mi querido amigo Edu? Estaba un poco callado. No, acá con toda la información y mi cabeza, boludo, no sé qué le está pasando, boludo. Es mucha info, Empezó ¿verdad? a hablar así, tipo, 3, 4 frases ya dijo, ya empezó a hablar en latín, así, yo mi cabeza, hija de mil, ¿dónde yo estaba? Dije, ¿verdad? Y así, pero es muy interesante, o sea, se nota que manejas al dedillo toda la información. O sea, se nota que tu conversión eh, es algo que impactó tu vida realmente, por eso manejas todo esto, o sea, siempre buscaste el hilo a las cosas, siempre buscaste la razón, ¿verdad? Y una consulta, una pregunta que quería hacerte es cómo, o sea, tu círculo cómo tomó tanto el hecho de que te hayas declarado ateo y después el hecho de que te hayas convertido nuevamente al catolicismo, ahora a creer nuevamente en Dios. ¿Cómo fue eso, ese proceso? Y, y la verdad que fue muy difícil para mí porque yo desde chico, yo era muy, como habrán se habrán dado cuenta, yo era muy orgulloso con mis posturas. Yo pensaba que yo tenía razón en todo, que lo que yo decía nadie me podía refutar, ¿verdad? Y después me cae esto de que digo, bueno, o sea, tantos años me burlé, porque yo me burlaba, no es que yo decía que no era cierto, yo me burlaba, o sea, ponían la película de La Pasión de Cristo y yo me reía, o sea, yo fui muy, muy malo con todo este tema, ¿verdad? Y bueno, después me cae la ficha de que, bueno, creo, ahora creo, ¿y cómo le digo a la gente que creo si yo tanto tiempo estuve en contra, ¿verdad? Y fue, ¿verdad? Como un baño de humildad, ¿verdad? Tanto interior como exterior también, ¿verdad? Porque mis compañeros me conocían, compañeros de colegio, como el que se peleaba con el profe de religión. Y ahora caigo yo después de 3 4 años, soy católico. Y cuesta. Y la verdad que cuesta, y costó muchísimo, ¿verdad? Hasta ahora cuesta, ¿verdad? Porque o sea, la conversión, bueno, es un momento, es toda la vida. ¿Verdad? Y cada día uno se cae, se levanta, uno peca, se arrepiente, se confiesa, vuelve. Pero esa primera vuelta fue muy difícil, inclusive yo me acuerdo muy bien hasta ahora. Cuando volví a creer, yo me escapaba de mi casa a la mañana los domingos para que no me vean yendo a la iglesia. Porque me da vergüenza que sepan que yo volví a creer después de tanto tiempo de llevarle la contra de esas cosas, ¿verdad? Pero mi círculo eh, tomó y como que, es como, ¿y en qué quedamos, verdad? Algo así, ¿verdad? Tanto le llevaste la contra y ahora qué pasó, ¿verdad? Era todo mentira, era todo un show y no, ¿verdad? Pero, pero bueno, es parte, ¿verdad? De la vida, creo que todo en algún momento nos pega en la cachetada la vida, ¿verdad?
para bien o para mal, y tarde o temprano te pega esa cachetada, ¿verdad? Y eso fue una de las cachetadas, sino la cachetada con C mayúscula por ahí fue esa, porque yo estaba convencido que tenía razón. Y después yo solito, o sea, por ahí no solito, por ahí invisiblemente acompañado, creo que yo, porque yo soy un tipo muy, muy terco, cosas así, no sé si yo tenía tanta honestidad intelectual como para hacer ese cambio de 180. Estoy convencido que hubo ahí alguna asistencia invisible, ¿verdad? Porque o si no, no se hubiese dado tan poderosamente, ¿verdad? Pero así, mi círculo medio que... ¿Y entonces qué es lo que tanto decía? ¿Y por qué? ¿Por qué tanta fuerza, tanta convencimiento si al final te vas a arrepentir? Pero bueno, yo creo que eso también es una cosa de la vida, que cuando uno realmente busca la verdad, tiene que estar dispuesto a pagar el precio si se equivoca. Y si se equivoca, tenés que tener la templanza de decir, bueno, me equivoqué, no es por acá, es por acá. Pero eso es muy difícil, ¿no? Es muy difícil y tiene su costo, ¿verdad? Porque una vez que vos te convertís, una vez que estas cosas te tocan, ¿verdad? Tiene que haber, y yo creo que siempre hay, ¿verdad? Un efecto, como si tirar una piedra al lago, que las olitas se expanden, ¿verdad? Porque la verdad tiene una cosa que te engancha, ¿verdad? Que te mueve, ¿verdad? Y cuando uno cree en Dios, tiene que cambiar tu vida. Hay cosas que vos tenés que dejar de hacer o intentar dejar de hacer. Hay pensamientos que tenés que dejar de tener, hábitos que tenés que dejar, gente que por ahí tenés que dejar de juntarte. Y todas esas cosas hay que empezar, ¿verdad? Eh, a orientarse, porque la verdad vino para orientarnos, no vino para oprimir, vino para orientar y marcarnos el camino, ¿verdad? Pero necesariamente siguiendo un camino se cierran todos los demás, ¿verdad? Totalmente. Yo creo que tenemos en común con mucha gente que hay ciertas etapas donde tenemos ciertas dudas de fe. Creo que todos pasamos por eso. Yo no sé si alguna vez vos llegaste a pasar por ciertas dudas de fe o lo que sea con esta parte de creencia religiosa. O siempre fuiste así creyente, digamos. Yo siempre fui creyente. Lo que sí tenía era que no me quería ir bueno, A a la la misa. confirmación. ¿No? Es que no me quería ir. O sea, es que mi mamá 3, 4 veces me Por dos, llevó. por dos. 3, 4 veces me llevó y después rey. Y dije, sí, bueno, me voy a intentar, ¿verdad? Dije. Rey. Creo que esa fue la vez que más tiempo estuve, porque creo que estuve 2 meses por ahí. Y después ya no me fui más, ¿verdad? Mm. Y Rey le dije, mamá, ¿sabes qué, mamá? Yo no quiero estar en la iglesia católica, no me gusta, no sé qué le dije, ¿verdad? Y yo cuando eso tenía una amiga, ¿verdad? Que se iba a la iglesia evangélica. A la iglesia evangélica, ¿verdad? ¿Por qué toca por qué toca mi micrófono? Y a la iglesia evangélica, ¿verdad? Y le llevé a mi mamá y mi mamá se reconvirtió y todo eso, ¿verdad? Y yo he visto eso como, tipo, escaparme nomás de no irme a la confirmación, ¿verdad? Y después, años después, volví otra vez a la iglesia católica, porque mi señora es católica, ¿verdad? Nos casamos por la iglesia católica, hicimos todo ese cursillo para... Todo lo que hay que hacer. Y sí, ¿verdad? Pero así de no creer en Dios, no, nunca, nunca sentí, ¿verdad? Claro. Yo realmente tampoco tuve esa duda de no creer, pero, o sea, no es que afirmaba, digamos, no, no existe. Pero sí se me cruzó por la mente varias veces en mi adolescencia, obviamente, de ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si todo esto es bola? ¿Qué pasa si toda esta gente está equivocada o qué sé yo? Pero yo digo que también muchas veces es una cuestión, no sé si hormonal o emocional, que siempre en la adolescencia te toca esto de que sos demasiado rebelde o demasiado rebelde con tus padres, o no te querés ir a la misa o a la iglesia, cosas así, porque, qué sé yo, no entendés ciertas cosas, ¿verdad? Creo que es algo bastante común, ¿verdad? Pero yo digo que lo importante es poder superar esa etapa y esa fase de la adolescencia de decir, bueno, tengo que encarar, tengo que enfrentar las cosas y si tengo que creer, tengo que saber por qué estoy creyendo en esto o teniendo fe en esto, ¿verdad? Porque hay gente que nunca supera la etapa de la adolescencia y terminan siendo adolescentes toda su vida y creo que eso es algo un poco negativo, ¿verdad? Pero nada, la verdad que me gustó mucho esta conversación contigo, con ustedes, ¿verdad? Fue un episodio interesante.
No sé si tienen algo más que agregar antes de finalizar. Yo creo que estoy ya por este capítulo. Ya. Creo que Hay mucho que no, procesar. hay mucho que procesar y también hay para más capítulos, inclusive, ¿verdad? Como veo acá nuestro gran amigo Pipo, conoce mucho y es algo que es un valor que podemos agregar también en futuros capítulos, ¿verdad? Claro. ¿Vos qué opinas, Isa? Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho que sería un buen camino también ir por ahí, ¿verdad? Por todo lo que conlleva la Iglesia Católica, la religión, las demás iglesias también y cosas como esa, ¿verdad? Un poco de teología y apologética desde nuestra humildad, obviamente que no somos unos expertos en el tema. Pero quién sabe el día de mañana, quién sabe. Así que nada, un placer viejo, Muchas gracias. como siempre. Y bueno, muchísimas gracias. No se reproduzcan. No se reproduzcan. Tiene que decir la frase sí o sí. No se reproduzcan. Bye bye.